Muy buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas también que nos pueden observar el día de hoy. Hoy es un día más en el cual estamos muy agradecidos porque Dios nos da la oportunidad también de estudiar su palabra. Una vez más también la oportunidad de poder compartirles lo que Dios también ha hablado a mi vida y crecer juntos y saber que Dios aún tiene grandes cosas por mostrarnos a nosotros en estos tiempos difíciles y aprovechando también que nosotros tenemos su palabra, que es la palabra profética más segura en nuestros hogares, la oportunidad de estudiarla, la oportunidad también de leerla y de que Dios sea quien nos hable también a través de su palabra día a día. Y en esta mañana queremos nosotros, hermanos, también continuar con el estudio bíblico que hemos venido haciendo ya varios miércoles. Queremos, si también es la voluntad de Dios, terminarlo el día de hoy. Y para poder empezar también, hermanos, queremos poner y encomendar en manos de Dios este día, este momento, y que Él sea quien también nos hable en todo momento y su palabra, entenderla más que todo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que has permitido, Señor, que hayamos tenido. Agradecido, Señor, una vez más estamos, Señor, porque has bendecido, Señor, nuestra día, nuestra mañana, Señor, porque nos da, Señor, también la oportunidad, Señor, la hermosa bendición de poder estudiar tu palabra, de poder aprovecharla, Señor, porque sabemos, Señor, y recordamos que es la única seguridad, Señor, que tenemos en estos tiempos difíciles, Señor, es tu palabra, Señor, la cual no pasará, Señor, sabemos que cielo y tierra, Señor, pasarán, pero tu palabra no pasará, tu palabra permanecerá en todo momento, Señor. Y por eso yo te damos gracias, Señor, porque así como tu palabra no pasará, Señor, sabemos que tú tampoco, Señor, lo harás, Señor. Tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo misericordioso. Sigues mostrando, Señor, tu gracia para con nosotros y por lo cual estamos en verdad muy agradecidos, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, este día, que tú bendigas también el estudio que nos vayas a permitir, Señor, realizar, Señor, que nos permitas por sobre todo seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y que tú sigas, Señor, hablando en nuestras vidas y que sea también, Señor, tu Espíritu Santo el que una vez más nos recuerde, nos guíe y nos acompañe, Señor, siempre hacia toda verdad. Todo lo queremos poner en tus manos, Señor, en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos venido nosotros estudiando miércoles anteriores, hemos estado hablando acerca también de un sacrificio perfecto, tomando en cuenta mucho el tema que vinimos estudiando nosotros hace 3 semanas acerca de Semana Santa. Hemos venido tomando dicho estudio hasta el día de hoy y queremos también en este momento continuar con el estudio de un sacrificio perfecto, en el punto en el cual nosotros nos quedamos el anterior miércoles. Recordamos que aquel estudio del anterior día miércoles nosotros nos quedamos en un tercer punto de por qué en un segundo punto de por qué su sacrificio era perfecto. Y este segundo punto nos hablaba acerca de que su sacrificio era necesario. En este punto nosotros vimos varias cosas muy importantes y por las cuales su sacrificio era muy necesario para nosotros. El de que Él llevara nuestros pecados por todos nosotros, porque todos éramos pecadores, porque no había nadie más quien pudiera llevar el pecado de su pueblo, también del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y en un tercer punto también, cuando nosotros nos quedamos, que era necesario que Él viniera a morir por nosotros para que Él sea quien nos rescate de la ley. Nosotros comentamos el anterior día miércoles y nos quedamos hasta tal punto de poder conocer y comprender también que nosotros nos justificamos delante de Dios por la fe en Jesucristo, en su único Hijo y en quien vino a morir por nosotros y a salvarnos. Pero también nosotros nos justificamos delante de los hombres por medio de nuestras obras. Es decir, nosotros también por medio de nuestro testimonio dar a conocer a las personas quién es Dios y glorificar a Dios por sobre todo, con nuestro testimonio y con nuestra vida. En este tercer punto, acerca de por qué era necesario también que Jesús viniera a morir por nosotros, queremos también nosotros, y lo dejamos también empezado el anterior día miércoles, era acerca de que Él también era quien nos iba a justificar delante de Dios. Para ello, nosotros comenzamos estudiando, hermanos, en Romanos capítulo 3, versículos de 21 al 26. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nosotros queremos recordar, hermanos, una palabra muy importante, también que la mencionamos el anterior miércoles, que era la justicia de Dios. El título de este pasaje, en esta versión de la Biblia, dice: la justicia es por medio de la fe. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, la justicia que nosotros obtenemos de Dios por medio de la fe en Jesús. Como lo dice el versículo 22 de este pasaje, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces nosotros decimos, hermanos, en este punto, que nosotros tenemos y obtenemos también la justicia de Dios por medio también del gran sacrificio de Jesús, por medio de la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y de esa manera recibimos esa justicia de Dios por medio de Jesús. Somos justificados entonces por Jesús mediante también su sacrificio, y somos justificados delante de Dios por medio de ese sacrificio de Jesús. Ahora nosotros queremos recordar cómo también esta expresión de la justicia de Dios la encontramos también, y lo mencionábamos en el anterior estudio, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, la cual nos habla también acerca de la justicia de Dios. Y por ello nosotros queremos recordar que nosotros, y siempre era necesario de encontrar, y que Dios encuentre a alguien también que pueda justificarnos delante de Él. Nosotros recordamos también lo que ya habíamos estudiado y cómo vimos cómo Dios había usado también a varias personas que habían hallado gracia ante los ojos de Dios para justificar también a su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, y cómo ya llegó el punto en el que Jesús, enviado por Dios, siendo hombre también a esta tierra, el cual estaba lleno de gracia, porque él mismo era Dios, vino a este mundo lleno de gracia también para poder justificarnos delante de Dios por medio de su gran sacrificio. Pero ahora nosotros queremos recordar también, hermanos, además de que nosotros ahora somos justificados delante de Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que nosotros también tenemos un abogado, que es Jesús, el cual siempre intercede por nosotros ante Dios. Para ello nosotros abrimos, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta parte que nosotros vemos, hermanos, en este versículo, vemos cómo nos menciona de que si nosotros, de que primero nos escriben estas palabras para que nosotros no pequemos. Y si pecamos y recordamos que nosotros, al seguir siendo hombres, al seguir viviendo en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, nosotros seguimos siendo pecadores. Porque como lo dice también en el mismo pasaje, en 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso recordamos, hermanos, que nosotros, a pesar de haber obedecido también la palabra de nuestro Dios, al haber sido también justificados delante de Dios por medio de Jesús y de su sacrificio, nosotros seguimos siendo pecadores. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que está lleno de maldad. Pero lo que nos invita también este pasaje es que si nosotros pecamos, nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros, un abogado que nos defiende también delante de Dios, delante de nuestro Padre. Y como lo dice también en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un punto muy importante, hermanos, el cual es en sí el arrepentimiento. Recordamos que somos pecadores, como ya lo hemos dicho,
y no por el hecho de que seguimos siendo pecadores y que tenemos un abogado que intercede también por nosotros delante de Dios, podemos seguir pecando. No significa que nosotros tenemos la potestad de pecar libremente, sino también como lo dice en el pasaje de 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros debemos de andar como Jesús anduvo cuando él vino a morir por nosotros, sin mancha. Él padeció lo mismo que nosotros siendo hombre, pero sin pecado también, como lo dice la palabra. Y por eso queremos recordar, hermanos, que no simplemente se trata de arrepentirnos, sino de tratar de llevar una vida como Jesús mismo la llevó. Sabemos que nosotros, por ser humanos y por ser pecadores también, nos es mucho más difícil, pero recordemos que primero tenemos un abogado que intercede por nosotros, y además de ello debemos de arrepentirnos también de nuestras acciones y saber que tenemos alguien que nos puede ayudar a sobrellevar y también a vencer también esas tentaciones y el pecado que nos rodea, que es Jesús, el cual ya venció a la muerte y de la misma manera a nosotros puede ayudarnos a vencer la tentación, como también Él venció la tentación en el desierto. Él también puede ayudarnos a librar esa tentación, a salir victoriosos del pecado. Entonces por ello queremos recordar, hermanos, que nosotros siempre necesitaremos de alguien que nos justifique delante de Dios, y que ese es Jesús, quien vino a morir por nosotros en una cruz. Y recordemos que debemos de andar siempre como Él anduvo. Ahora, a un cuarto punto, hermanos, hablando también acerca de por qué su sacrificio fue necesario, era para que Él sea quien nos reconciliara con Dios. Queremos recordar que nosotros antes, por el pecado, nosotros estábamos apartados de Dios, cuando el pecado también llegó a este mundo por un hombre y por la desobediencia también de Adán y Eva. Esto nosotros lo queremos ver, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12, como lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Recordamos así, hermanos, que desde el principio y desde el momento en que Adán y Eva cayeron en desobediencia, todos fuimos llenos de pecado. Y desde ese momento nosotros fuimos apartados de nuestro Dios y de nuestro Padre. Como lo dice también en Génesis capítulo 3, versículo 3, donde dice, del versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Queremos recordar también, hermanos, cómo nos habla en este pasaje, y como también Dios se lo había dicho a Adán y Eva en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces nosotros recordamos, hermanos, y hablamos al acerca de habernos nosotros separados de nuestro Padre desde un principio. Todo se originó en este momento, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, al hacer caso también a las palabras de la serpiente, del diablo. Entonces recordamos que esa muerte de la cual hablaba Dios y también de la cual habló la serpiente en ese entonces, no era una muerte física solamente, sino también era una muerte espiritual, es decir, una muerte que nos separaba de nuestro Dios, que nos separaba de nuestro Padre. De esa manera nosotros vemos cómo desde ese momento, a partir de ese punto, nosotros quedamos separados de nuestro Dios, y era necesario el sacrificio de Jesús para que por medio de su sacrificio pudiéramos nosotros volver a reconciliarnos con nuestro Padre. Eso lo podemos ver, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un punto muy importante, hermanos, de este pasaje que nosotros podemos leer, como nos dice el versículo 18, que todo esto proviene de Dios. Es decir, que desde el principio Dios sabía que tendría que enviar a su único Hijo a morir por nosotros, porque Él era quien quería también que nosotros nos reconciliáramos con nuestro Padre, con Él mismo. En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, como sabemos, Cristo, Dios y el Espíritu Santo, que son una sola persona, cuando Cristo bajó a este mundo a morir por nosotros, Dios estaba en Cristo y vino Él a reconciliarnos, porque Él no quería que sigamos nosotros separados de nuestro Padre, sino que Él se buscó la manera para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Y por medio de su sacrificio perfecto nos reconcilió. Y por esa sangre y ese derramamiento de su sangre en la cruz nosotros fuimos reconciliados y se nos abrió el paso nuevamente para ya no estar muertos espiritualmente, sino vivificados también por la fe en Cristo y en su sacrificio. En Efesios capítulo 2 versículos 11 al 13 nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, iréis llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros recordamos aquí, hermanos, que primero a nosotros también se nos llama en la Biblia gentiles o también los de la incircuncisión, nosotros que no formamos parte del pueblo de Israel. Y a nosotros, como nosotros también ya lo hemos venido estudiando, Jesús no había venido a morir por nosotros desde un principio, como lo dijo también en el Evangelio. Él había dicho que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, mas no por nosotros. Pero mediante su muerte y a partir de su muerte, Él murió por todos nosotros. Pero recordamos, hermanos, que como lo dice, nosotros estábamos separados de Dios al estar sin Cristo. Pero ahora con Cristo, nosotros que estábamos lejos, ahora fuimos hechos cercanos por la sangre que Él derramó por nosotros en una cruz. Es decir, nos dio el paso para que nosotros también, los gentiles, pudiéramos reconciliarnos con Dios, no solamente su pueblo, sino también nosotros. También recordamos como en pasajes como en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, e Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos habla acerca también, y son pasajes en los que nos dicen que nosotros también por la llaga de Jesús, por su sufrimiento aquí en la tierra, nosotros fuimos sanados. Fuimos sanados de esa separación que tuvimos nosotros desde el principio con nuestro Padre. Entonces, por su sacrificio nosotros pudimos ser reconciliados con Dios. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que estábamos separados desde el principio, como ya lo mencionábamos, porque el pecado llegó a este mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque como lo dice en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, Habacuc, capítulo 1, versículo 13, donde dice: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Vemos, hermanos, también que Dios no podía mirar el pecado, ni aún así pudo mirar a su propio Hijo que estaba muriendo en una cruz.
en el pasaje de Mateo capítulo 27, versículo 46, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordamos que en ese momento Jesús estaba lleno de pecado y por ello Dios no podía mirar a su propio Hijo. Y de esa manera también Dios no podía reconciliarse con nosotros, porque nosotros, antes de Jesús, estábamos llenos de pecado. Pero por medio de Jesús, nosotros fuimos libres del pecado, de la muerte, y pasamos a una reconciliación nuevamente con nuestro Dios y con nuestro Padre. Así que en este tercer punto nosotros podemos decir que era necesario su sacrificio para reconciliarnos con nuestro Padre. Un siguiente punto, hermanos, acerca de por qué también el sacrificio de Jesús fue perfecto, es porque su sacrificio fue el último. Y de ello podemos también tomar en cuenta que Él fue nuestro sumo sacerdote, nuestro perfecto y sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, nos dice, Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, y figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, hermanos, vemos que su sacrificio fue perfecto porque fue el último, como lo dice también en el versículo 26, que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es decir, nosotros recordamos también, como ya lo hemos estudiado, que antes el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por el pecado también del pueblo y por sus propios pecados una vez al año. Eso era antes del sacrificio de Jesús. Pero ahora, por medio de Jesús, y cuando Jesús vino a morir por nosotros en este mundo, Él fue el último sacrificio. Él dio también el fin a todos los sacrificios. Fue el sacrificio final también por todos nosotros, por todo el mundo, como lo dice también en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ahora, la diferencia, hermanos, era que antes el sumo sacerdote y el sacrificio que él hacía año tras año lo tenía que hacer anualmente, porque su sacrificio simplemente cubría los pecados del pueblo de Israel y los suyos delante de Dios. Pero la llegada de Jesús a este mundo a morir por nosotros y su sacrificio fue perfecto, porque su sacrificio borró nuestros pecados delante de Dios y así nos permitió ser justificados delante de Dios por su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz por nosotros. Entonces queremos recordar también, hermanos, que su sacrificio fue perfecto porque fue el último. En Mateo capítulo 27, versículo 51, nos habla acerca de cómo en el momento en que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Esto, hermanos, quiere decir, y recordamos también que Dios así lo quiso, que el velo se partiera. Este velo del templo dividía dos lugares, el cual era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en donde el sumo sacerdote entraba anualmente a ofrecer los sacrificios para cubrir el pecado del pueblo y los suyos mismos. Pero ese velo fue roto. Ese velo se partió cuando Jesús murió por nosotros, porque ya no iba a ser necesario que hubieran más sacrificios. El sacrificio de Jesús fue el último. No iba a ser necesario derramar más sangre de ahí en adelante, si no tuvimos nosotros un sacrificio final, el cual fue el de nuestro Salvador, que murió por nosotros. En Éxodo capítulo 26, los versículos 31 al 37 nos habla también acerca de cómo estaba constituido el velo del templo y también lo que dividía lo que se encontraba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero como nosotros estudiamos, hermano, y estamos repasando, no fueron necesarios más sacrificios a partir del sacrificio de nuestro Salvador, es decir,
de Jesús por nosotros. Su sacrificio fue el último. Y de esa manera, mediante ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, Dios estuvo satisfecho con el sacrificio que Jesús había hecho por nosotros y al morir por nuestros pecados. Eso lo vemos nosotros, hermanos, en Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14, donde dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con este pasaje, hermanos, y de la misma manera en Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿por qué nosotros decimos que Dios estuvo satisfecho con el sacrificio que hizo Jesús por nosotros? Fue por el mismo hecho, hermanos, que como lo dice en este pasaje en el versículo 12, que Él se sentó a la diestra de Dios. Era algo en lo que Dios también me ha permitido estudiar que nunca pudo hacer un sacerdote, un sumo sacerdote, cuando ofrecía los sacrificios por el pueblo año tras año. Ellos en el tabernáculo no se encontraba ninguna silla en la mesa de la propiciación en la cual ellos pudieran sentarse. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nunca acababa. Mas el sacrificio de Jesús, que fue el último, le permitió ascender al cielo, sentarse al lado de su Padre. Y por eso vemos, hermanos, que a Dios le fue perfecto su sacrificio, perfecto el sacrificio de su único Hijo por nosotros. Y por ello también queremos recordar que su sacrificio es perfecto, porque fue el último y porque le permitió sentarse y que no haya más sacrificios que hacer. Además de ello, queremos recordar también aquel sacrificio, primero el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote anualmente, y compararlo también con el sacrificio que fue nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15, nos habla acerca también, hermanos, de cómo se daban los sacrificios anualmente. Y como lo dice en el versículo 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y de esa manera también, hermanos, vemos como Jesús era un sacrificio, como lo dice acá, sin mancha primero, lo cual lo vemos nosotros también en Hebreos capítulo 7, versículo 26, donde dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y de la misma manera en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el pasaje de Hebreos capítulo 9, hermanos, primero nosotros vemos cómo Jesús fue un sacrificio sin mancha, el cual se ofreció por nosotros. Y como segundo punto vemos que si la sangre también de los corderos, de las becerras que se ofrecían en ese entonces, antes de Jesús, cubrían, como lo dice también el versículo 13, y purificaban de la carne, cuánto más la sangre de nuestro propio Salvador, quien se ofreció y murió por nosotros hecho hombre, y el cual asimismo nos permitió justificarnos también delante de Dios. Vemos también cómo tan preciosa sangre se derramó por nosotros, y como lo dice en el versículo 22 de Hebreos capítulo 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vemos, hermanos, que era necesario que Jesús muriera por nosotros, que era necesario que su sacrificio fuera el último, que era necesario que Él derramara su sangre para morir por nosotros, porque solo de esa manera, mediante el derramamiento de su sangre, nosotros
seríamos justificados también delante de Dios. Entonces recordamos, hermanos, que Jesús, siendo un sacrificio perfecto, santo, sin mancha, se ofreció por nosotros y ofreció su vida por nosotros, y por su preciosa sangre nosotros también fuimos comprados. Y por último, hermanos, queremos recordar también por qué su sacrificio, el sacrificio de nuestro Salvador, fue perfecto. Y fue porque su sacrificio fue más allá de la muerte. Queremos decir nosotros, al decir que su sacrificio fue más allá de la muerte, que Jesús conquistó la muerte y derrotó a Satanás al morir y al resucitar también por nosotros. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, hermanos, como nos dice en este pasaje, primero, él participó de la misma manera en la que nosotros habíamos participado, es decir, de carne y sangre, y de esa manera también él pudo destruir por medio de la muerte, porque él murió por nosotros, al que en ese momento, hasta antes de la muerte de Jesús, tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, y así, como lo dice en el versículo 15, librarnos a nosotros, los que por el temor a la muerte estábamos durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Es decir, que a partir de la muerte de nuestro Salvador, de Jesús, por nosotros y de su resurrección, también Él venció a la muerte, Él venció al diablo. Y de ahí en adelante, Jesús iba a ser quien tenga el poder y el que tenga las llaves de la muerte y el Hades. Como lo dijimos, antes del sacrificio, antes de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, el diablo era quien dominaba la muerte. El diablo era también quien tenía las llaves de la muerte y del Hades. Pero como lo dice, y a partir de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, de Jesús, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, donde dice: Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermanos, vemos cómo a partir de la muerte y resurrección de Jesús, que hay que tomar en cuenta siempre, y mucho más importante la resurrección de Jesús por nosotros, fue a partir de ahí que Él salió victorioso y pudo derrotar el poder del diablo. Él consiguió las llaves de la muerte y del Hades, y a partir de ahí, Él derribó ese gran muro que era el pecado, que nos dividía a nosotros de nuestro Padre, nos reconcilió con nuestro Dios, nos permitió ser justificados también por Él, por su sangre, por la fe en su sacrificio. Y a partir de ahí nosotros vemos y podemos concluir que su sacrificio fue perfecto porque fue más allá de la muerte. Y al ir mucho más allá de la muerte, Él venció al que tenía que vencer desde un principio, al cual era el diablo. Ahora nosotros, hermanos, vemos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y su muerte y como su resurrección son las que nos dan libertad de la paga del pecado, que era la muerte, como nosotros ya lo dijimos. Y como lo dice también en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos nosotros, hermanos, cómo en este pasaje nos divide mucho en lo que era antes de Jesús, antes de su sacrificio por nosotros, y lo que lo es ahora para nosotros a través y a partir de su sacrificio y su muerte y resurrección por nosotros. Antes, la paga del pecado era muerte para nosotros, porque en ese tiempo estábamos apartados de Dios y el pecado era quien reinaba también en nuestras vidas. Pero a partir de su sacrificio, como lo dice en el versículo, más la dádiva de Dios, es decir, el regalo también que Dios nos dio al enviar a su único Hijo a morir por nosotros, se convirtió en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hermanos, que nosotros a través de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros
y más que todo por su resurrección, fuimos vivificados con Él. También como lo dice en el pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces queremos recordar también, hermanos, para terminar este último punto, y recordar que lo primordial del sacrificio de que Jesús hizo por nosotros, además de saber que Él cargó nuestros pecados y que por Él tenemos todo lo que hemos ya venido estudiando, justificación delante de Dios, nos hemos reconciliado con nuestro Padre, tenemos un abogado que es Jesús mismo, nuestro Salvador, y un gran sumo sacerdote que padeció de la misma manera en la que nosotros nos encontramos en esta tierra. Recordamos aún más, hermanos, que su sacrificio fue lo más importante, porque mediante su resurrección, la resurrección de entre los muertos, nos vivificó juntamente con Él. Y de esa manera, a partir de ahí, nuestra fe tuvo mucho más valor, porque su resurrección es la que nos pudo dar esa fe en la resurrección, en su sacrificio por nosotros, y la que a partir de ahí nos dio la oportunidad de tener salvación y de tener vida eterna. En todo este estudio, hermanos, que hemos tenido, hemos repasado algo muy importante como lo es el sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros. Un tema para tenerlo siempre muy en cuenta, hermanos, como lo venimos estudiando. Su sacrificio fue perfecto, porque como nosotros lo estudiamos, fue más allá de la muerte, porque su sacrificio fue perfecto, porque su sacrificio fue necesario. Su sacrificio fue perfecto porque su sacrificio fue el último. Y su sacrificio fue perfecto también porque fue voluntario. Esos 4 puntos, hermanos, tengámoslos muy en cuenta y sepamos que ahora nuestra salvación, nuestra vida eterna, está al alcance de creer a Dios, de creer su palabra, en lo que Él ya nos ha dicho, lo que Él ya nos ha mencionado y lo que nosotros podemos seguir estudiando día a día. No olvidemos mantener estas palabras que Dios nos ha hablado a través de todos estos tiempos, a través también de la vida de su Hijo por nosotros. Y recordemos que podemos ser salvos, tener vida eterna si creemos, le creemos a Él, somos bautizados, tendremos vida eterna y tendremos salvación. Meditemos mucho esto, hermanos, y que Dios los bendiga y que sigamos teniendo en estos tiempos muy bendecidos, y seguir guardándonos y aferrándonos a la única seguridad que tenemos en estos tiempos, que es su palabra. Bendiciones, hermanos.